tengas miedo, y mira el video completo, tengo una sorpresa para ti al final. Eres una persona que fue a comprar una silla en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, México. Estás en el cuarto piso del edificio, miras la ventana y observas a muchas personas manifestándose. Eres empujado por un militar armado. Ves cómo abre la ventana y empiezan a disparar. Te sales corriendo y ves como mucha gente grita desesperadamente. Llegas a la entrada de la plaza y ves que hay cuerpos tirados. Te asustas y comienzas a gritar, pero un militar te apunta con su arma y te da de baja. Contexto: un grupo de personas, mayormente estudiantes, un 2 de octubre de 1968, se reunieron para manifestar pacíficamente en dicha plaza, pero por orden, el ejército mexicano dio de baja sin piedad alguna a todas las personas que habían allí, dejando como acto una de las escenas para aterradores del siglo. Todo esto se dio 10 días antes de que México comenzara a vivir su sueño olímpico, hasta donde aún se menciona mucho esta escena en esa parte de México. Ey, antes de continuar, no espero menos de 100 likes. A ver, ustedes ahí podrán ver bastante RGB, pero esa PC es un asco para editar. Sinceramente se me hizo muy complicado y bastantes horas llevo este video, así que compártanlo y dejen su buen like y suscríbanse para otra segunda parte. Así que nada, vamos con los siguientes boys. Eres un niño de 10 años que vive muy feliz con su familia en Venezuela. A pesar de que tu país está teniendo problemas de energía, poco le das importancia. Una noche se va la luz y decides decirle a tu padre que salgan a ver las estrellas. Ves que hay nubes que cubren el cielo, ves unas 2 luces enormes y desaparecen cada 3 segundos, piensas que son aviones por lo que no le das importancia. Vaya, han pasado 3 años, en un mes es tu cumpleaños, hasta que recuerdas esa noche donde viste esas luces, y, espera, esas luces no eran aviones. Contexto: cuando tenía 10 años, yo y mi padre cada vez que se iba la luz en donde vivo, salíamos al patio a cazar satélites, pero el cielo estaba nublado y vimos unas 2 luces enormes de color blanco que aparecían y desaparecían. Luego, ahora que tengo unos años de más, me di cuenta de que esas luces seguramente eran ovnis. Oh, vaya, esa cosa está en la puerta. Estás feliz en tu nuevo apartamento. Escuchas el rumor de que la gente que renta dicho apartamento desaparece. Decides ignorar todo, pensando que es una simple leyenda. En la noche, tienes constantes pesadillas con una cara gigante. Despiertas pensando en esa cosa. Decides salir a comprar algo de comer. Han pasado varias horas. Oh, vaya, esa cosa está en la puerta. Estás caminando tranquilamente por la calle. De repente, te llama la atención un cartel diciendo que va a ocurrir un suceso extraño a eso de las 8 de la noche. Decides no tomarle importancia, pensando que es solo una broma. Estás en tu casa, ya son las 8 p.m. y todo parece normal. Empiezas a oír disparos y gritos. Te asomas por la ventana, y ves con horror todo lo que está pasando. Se ha desatado un completo caos en la ciudad. Bla, 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 vamos con el siguiente void mejor. Eres un niño viendo tranquilamente la tele. Tus papás no tienen cable, así que ves en DVD. Encuentras un DVD de Tom y Jerry. Emocionado decides verlo. El capítulo va normal. Ves que sus parejas los abandonan.
Espera, ¿qué hacen en las vías del tren? Contexto: cuando tenía entre 4 y 5 años, vi un DVD de Tom y Jerry. En dicho DVD estaba el último capítulo de dicha serie. Como era pequeño no entendí bien el mensaje, pero ahora que lo entiendo tengo buenos traumas por eso. Eres un niño pequeño jugando al escondite con sus amigos. Todos deciden esconderse y te toca contar. Ves a uno de tus amigos hablando con un extraño. Él no se va aunque ya lo hubieses contado. Te das cuenta de que corre peligro, pero como tus amigos están escondidos de ti no puedes hacer nada. Comienzas a buscarlos apresuradamente para advertirles del peligro que corre tu amigo. Tu amigo desapareció, no sabes qué le pasó, y no sabes que ese será el último día que lo verás. Todos pensaban que seguías jugando. Contexto: cuando tenía unos 5, 7 años, jugaba con unos amigos que vivían cerca de mi antiguo hogar. Todos jugábamos a las escondidas. Cuando llegó mi turno de contar, vi que uno de mis amigos estaba hablando con un desconocido. Pensé que era su padre o algún familiar, y aproveché para marcarlo como atrapado, pero en vista de que el otro tipo no lo dejaba regresar conmigo sentí que algo estaba mal, así que intenté llamar a mis amigos, pero como ellos sentían que los buscaba por jugar, y no por correr peligro, no hacían nada ni salían de sus escondites. Cuando intenté ir por mi propia cuenta mi amigo ya no estaba. Sabía que algo malo había pasado. Me metí a mi casa sabiendo que era la última vez que vería a mi amigo, y probablemente la última vez que jugara con ellos. Bueno gente, sinceramente hasta este punto fui capaz de animar los voids. Se me hacía muy difícil y frustrante editar dicho vídeo por la muy baja potencia que tiene mi laptop. Un saludo al nano que me estuvo insistiendo en subir su void, y a todos en general que me dejaron muy buenos voids para futuros vídeos. Si cumplen la meta que dejé al inicio del vídeo, así sea en una PC prestada les saco otra parte de voids animados. Paso también a decirles que ya se dieron los resultados del sorteo que llevaba a cabo. Un saludo a los ganadores y pronto habrán más sorteos y mejores. Y como último paso a invitarlos a otros vídeos del canal, donde hay muy buenos void memes. Y sin más, gracias por llegar hasta el final y espero tengan un feliz resto de día.